está buenísimo. Es un caldo que reconforta muchísimo y no cuesta tanto. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues un rico caldo de huesos. Mucha gelatina que nos aporta tantísimos beneficios. Para ello podéis usar los huesos que más os guste. Yo recomiendo siempre que sean trozos de carne que tengan hueso. ¿Veis? Como estas costillas de res o de cerdo. Entonces vamos a añadir, ya lo tengo todo bien lavadito, vamos a añadir las costillas de cerdo. Aquí tengo bastante porque después quiero hacer unos taquitos. Cuando esto esté bien cocidito, van a salir unos taquitos deliciosos. Suelo ponerle un poquito de gallina, es opcional, pero me parece que le va muy bien al caldo y también podemos sacar unos ricos tacos. Codillo de cerdo o de res. Esto también le aporta muchísima gelatina, sobre todo lo que hay dentro, el tuétano, no sé cómo se llama en otro país, pero le va a aportar mucha gelatina. Y como no, unas manitas de cerdo, es opcional. Si no os gusta, pues omitís este paso, pero le va a dar un aporte de gelatina extra muy buena y beneficiosa, ya veréis. Suelo poner también algo de verduras. En este caso va a ser unos puerros, apio, le da un sabor muy rico al caldo, y unos nabos, no sé cómo se llaman allá en vuestro país, aquí en España le llaman nabos. Pues bien, con estas verduritas y la carne que hemos puesto junto con los huesos, va a salir un caldo muy sabroso. Cuando lo llevéis al fuego esperáis a que hierva. Una vez que hierva bajáis al mínimo, bien tapado, para que así absorba todos los nutrientes de lo que hemos puesto. Un truco que os voy a dar, veréis. Si le ponéis un poco de vinagre de manzana, ¿qué va a hacer? Pues que toda la gelatina se desprenda de los huesos más fácilmente y le va a aportar un sabor al caldo delicioso. Le vamos a poner pues, aproximadamente 1, 2, 3 y 4 cucharadas. Simplemente con eso va a ser suficiente. Y ahora tenéis dos opciones. Podéis taparlo si tenéis la olla a presión, como yo en este caso, y ya digo, cuando empiece a hervir, cuando veis que agarra presión, entonces lo bajáis al mínimo. Pero si no tenéis la olla a presión, no importa. De igual modo, lo tapáis y lo dejáis a fuego mínimo durante unas 12 horas aproximadamente. Yo en este caso, como la voy a tapar, voy a dejarla tan solo 8 horas y ya va a ser suficiente. No preocuparos por el líquido que lleva dentro porque no se va a consumir del todo cuando esté cociendo, porque como lo vamos a poner a fuego muy bajito, va a hacer que el caldo no se evapore del todo. Vamos a llevarlo al fuego y ya veréis qué rico caldo va a salir. Vamos allá, luego nos vemos. Ya tenemos nuestro caldo. Mirad, este caldo es pura gelatina. Ahora vamos a colar el caldo y vamos a separar la carne y las verduras para luego hacer unos ricos tacos o lo que se nos antoje. Mirad, mirad qué caldo. Es pura gelatina. Bueno, vamos a seguir colando este caldo y separando la carne y las verduras. Muchísimo, ¿verdad? Pues este caldo, el que no vaya a consumir ahorita, lo voy a congelar y así voy a sacar poco a poco según vaya necesitando. Veis que hay una capa de grasa, pero la podemos retirar porque me parece mucha grasa, entonces retiramos una parte de ella. Pero mirad el caldo que hay abajo, es impresionante. Mirad, ya se ve la gelatina cómo sale, ¿verdad? Ya sabéis que el caldo de huesos ofrece muchísimos beneficios. Tiene un efecto muy positivo en el sistema inmunológico, ya que ayuda a que suban las defensas. Es antiinflamatorio, por eso refuerza nuestro sistema inmune. Ofrece elasticidad en nuestra piel debido al colágeno. La mantiene más firme y tersa.
también nos ayuda a hidratarnos. Mirad, qué capa de grasa. Bueno, esta grasa yo siempre la retiro. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Si queréis tomarla, la tomáis. Pero a mí se me hace que es demasiada. Que el caldo de huesos es una fuente concentrada de minerales y colágeno que fortalecen los huesos y la salud en general. La verdad es que hay evidencias de ello. No es algo infundado o algo que se crea, sino que ya se han hecho estudios que es así y mejora muchísimo la digestión. Bueno, ya hemos quitado toda la grasita que no nos interesa y mirad qué espectáculo. Con esta gelatina podéis hacer también algún postre. No le he puesto sal al caldo y mirad, saldría una gelatina para un postre súper deliciosa también. ¿A poco no se antoja? Bueno, pues así con todo. Quitamos esa capita de grasa que no nos interesa, porque hay que tomar grasa, claro que sí, pero tampoco demasiada. Aquí tenéis esta fuente de colágeno súper concentrada y que va a reforzar no solo la salud de tu piel, sino la de tus huesos, va a tener efectos antiinflamatorios y es una buena fuente de hidratación. Una vez a la semana yo os recomiendo hacer este caldo de huesos. Y ya sabéis el truco, le ponéis un poquito de vinagre de manzana al caldo y eso va a hacer que se desprenda mucho mejor el colágeno de los huesos. Voy a calentarme una porción y voy a tomármela con ustedes. Si queréis os muestro cómo se hace una rica empanada con toda la carne de este caldo. Pues ahora vamos a calentarlo, le pondré un poquito de sal y esto está delicioso. También le podéis poner unas gotitas de limón. Ya lo tengo aquí calentito, le voy a poner un poquito de limón, unas gotitas y un poquito de sal. Voy a ver qué tal está este rico caldo. Buen provecho. Está delicioso además de todas las propiedades que os he dicho, está buenísimo. Es un caldo que reconforta muchísimo, os va a ayudar a mejorar vuestro sistema inmunológico, tiene muchos aminoácidos esenciales, como he dicho antes, aparte del colágeno, aparte de la hidratación que te va a aportar en la piel, la vas a tener mucho más tersa y mucho más firme y no cuesta tanto. Y el truquito de ponerle ese poquito de vinagre de manzana va a hacer que se desprenda el colágeno más fácilmente de los huesos y así aportar todas las propiedades que contiene. Y ya sabéis, si os ha gustado la receta, darle un like, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita, así YouTube te avisará cada vez que yo camine por aquí. Y comentar qué tal os ha parecido, aunque sea solamente poner una carita sonriente. Eso va a ayudar muchísimo para que YouTube muestre a más gente estas deliciosas recetas y consejos. Muchísimas gracias por verme de nuevo. Un beso y un abrazo y hasta la próxima receta. ¡Chao!